solo para confirmar aquí de ya poder dar inicio a la clase. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Sí se lo escucha, Rick. ¿Sí se escucha? Sí, licenciado. Muy bien, gracias ahí por los comentarios. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Con hoy en la clase sería aspectos que influyen en la habilidad de un proyecto, ¿verdad? En sus distintas etapas de formulación, ¿verdad? Ese es el título general de la nueva, de lo nuevo que vamos a estar viendo, un nuevo contenido que vamos a estar viendo, ¿verdad? Eh, Antes de entrar a eso, fíjese que uno de sus compañeros me hizo esa buena observación, ¿verdad? Ya cuando habíamos iniciado la clase, sobre la actividad que se tuvo el día martes, ¿verdad? Sobre la lectura que llevaron a cabo de ese documento. Y yo les comentaba, ¿verdad? Aparte de lo que les dije en la clase, ¿verdad? También comentárselos a ustedes, ¿verdad? De que ese tipo de documentos yo los tengo para que ustedes los puedan utilizar también, ¿verdad? Entonces espero que les haya dado una nueva, tal vez como un nuevo aporte en el tema de bibliografía, ¿verdad? Pienso subirles otros 3 libros para que ustedes puedan ahí emplear el- con lo referente a consultas, ¿verdad? Con lo referente a la consulta en cada uno de los temas que vamos a estar abordando, ¿verdad? Y que también ustedes en su momento, si optan, por ejemplo, al tema de ejercicio profesional supervisado, al de maestría, ¿verdad? O eh, al de tesis, ¿verdad? Que van a tener un referente para poder consultarlo, ¿verdad? Entonces, únicamente eso. Creo que no me había recordado hasta que lo mencionó el compañero en la clase, pero espero que les haya gustado. O si alguno quiere dar un aporte ahí de cómo le pareció el, el documento, pues ahí tiene, me levanta la mano y yo le doy el tiempo. ¿Todo bien entonces? Bueno, vamos a continuar con el tema, como bien lo ven ustedes en la pantalla. Les hago otra observación, ¿verdad? Ahorita solo les estoy presentando el título de lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? No se van a cambiar de positivos, ¿verdad? Es solo para que ustedes tengan referencia al título, pero yo les voy a ir hablando acá en la clase sobre lo que vamos a tocar, ¿verdad? Con lo que vamos a introducirnos a esta nueva parte sobre los aspectos que influyen en la viabilidad de un proyecto. Y si ustedes tienen algún aporte como tal, me pueden levantar la mano, ¿verdad? Ya saben, y mencionarlo. Y si en su momento tal vez no miro su mano, perdonen, ¿verdad? Pueden hablar así al micrófono y yo les voy a dar el tiempo, ¿verdad? Entonces, iniciamos en el tema de factibilidad y viabilidad, ¿verdad? Eh, Siempre haciendo pues la, la actividad como les he venido yo dando en cada clase, de que volvamos a recapitular, por ejemplo, los puntos observados en las clases anteriores, como es el tema de analizar los objetivos de la organización, eh, las metas organizacionales que se puedan tener, ¿verdad? Metas, objetivos, el uso de las herramientas, ¿verdad? Que nos permiten, por ejemplo, estructurar de una mejor manera cómo es que nosotros vamos a atender esa necesidad que se puede tener en un proyecto, ¿verdad? Eh, Dicho esto, ¿verdad? Siempre es necesario porque en esta línea que nosotros llevamos, que vamos conociendo y que vamos a ir pues analizando con ustedes, ¿verdad? En cada momento de clase, es que ustedes puedan ir dándose una idea también, ¿verdad? De que todo esto nos lleva en la línea de planteamiento del proyecto a determinar, por ejemplo, también costos y beneficios que se van a manejar como tal en el proyecto.
El grado de aceptación que pueda tener este tipo de propuestas, ¿verdad? Es importante y cómo lo vamos a manejar nosotros conjugando las herramientas, conjugando las metas, ¿verdad? Y para que nosotros podamos ir comprendiendo y analizando cada uno de estas herramientas que hemos visto anteriormente, vamos a ver lo que es el concepto de factibilidad. Acá sería uno de los conceptos que yo tengo, se entiende por factibilidad las posibilidades que tienen de lograrse en un determinado proyecto, ¿verdad? Entonces, se los vuelvo y repito, dice, se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse en un determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, ¿verdad? Bien importante esto, ¿verdad? Ahí vamos ya abarcando una parte bien importante en cuanto al tema de factibilidad. ¿Y cuáles serán, escúchese bien, las estrategias que deben desarrollar para que sea exitoso, ¿verdad? Licenciado, disculpe, está cambiando de diapositivas. Yo me quedé en la primera donde está el título. No, no, es que les comenté al principio de que este es el título que tenemos para las nueva información que vamos a estar viendo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahorita solo les estoy comentando los conceptos, ¿verdad? Estamos haciendo la parte introductoria y ya después yo les voy a pasar las diapositivas con toda esta información que les estoy dando ya más resumida, ¿verdad? Gracias ahí, Jacqueline. No hay problema, Adrián. Yo sé que entran en diferentes momentos en clase virtual, ¿verdad? Y tal vez no está. Y está bien, ¿verdad? Gracias por levantar la mano y si había otro compañero que tenía duda, pues ya también le apoyamos en ese sentido. En el tema de estudio de factibilidad les mencionaba, el estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso, ¿verdad? Aquí volvemos siempre al tema que habíamos mencionado anteriormente en clase, ¿verdad? En el que, como toda propuesta de proyecto, ¿verdad? Podemos entender, vamos a entender si es malo o no y tener claro que nosotros podemos plantear diferentes estrategias para desarrollar un proyecto exitoso, ¿verdad? Acá nos vamos también siguiendo con el concepto de factibilidad, en el que dice, según el diccionario y la Real Academia Española, la factibilidad es la cualidad o condición de factible. Y factible que se puede hacer, ¿verdad? Como tal. Entonces, aquí nosotros en el tema de factibilidad vamos ya dándole su propio conjunto, ¿verdad? De conceptos y razonamientos que utiliza para que nosotros vayamos entendiendo de mejor manera nuestro proyecto. Objetivos que determinan la factibilidad. Hay varios puntos en esto, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los primeros sería reducción de errores y mayor precisión en los procesos, ¿verdad? Siempre con el tema de factibilidad vamos a minimizar, ¿verdad? A minimizar lo más que se pueda el tema de los errores, ¿verdad? Y, 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 en su otra lado de la moneda, ¿verdad? En el otro lado de la moneda, el precisar, por ejemplo, los procesos, ¿verdad? Que no se detengan, que sean mejores, que tengan un grado de eficiencia más alto, ¿verdad? Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los recursos necesarios, otro objetivo que determina la factibilidad. Otro sería integración de todas las áreas y subsistemas, ¿verdad? Actualización y mejoramiento de servicios a clientes o usuarios. Otra parte de la factibilidad sería hacer un plan de producción y comercialización, ¿verdad? Eso nos permite determinar la factibilidad. En el tema de producción y comercialización, con un plan, o sea, si nos podemos regir siempre al plan, ¿verdad? Estamos entendiendo que mucha de todo ese plan sirve para atender bien estas áreas, el tema de producción y comercialización, ¿verdad? Aceleración en la recopilación de datos. Eso es bien importante porque ahora cada uno
yo les mencionaba a sus compañeros que los proyectos como tal, ¿verdad? Recopilan mucha información para, por ejemplo, cada vez que nosotros estemos avanzando en una etapa del proyecto, vamos a entender el soporte que proporciona como tal la recopilación y los datos a cada lugar, ¿verdad? A cada proyecto. Otro punto importante es la reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas, ¿verdad? Eh, esto es un objetivo que determina, por ejemplo, que el proyecto sea factible. En cuanto a, ¿y de qué manera? Por ejemplo, en la reducción del tiempo, porque siempre tenemos en un proyecto, ¿verdad? Como bien lo mencionamos en una de las clases, es un inicio y un final, ¿verdad? Entonces, en cuanto al manejo del tiempo, ¿verdad? Y este procesamiento y ejecución de tareas, pues nosotros tenemos que ser más enfáticos, ¿verdad? En que vas, entre mayor lo podamos reducir el proceso, va a permitir que sea más factible el proyecto también. Au- Automatización óptima de procedimientos manuales, ¿verdad? Entonces aquí escuchas así, automatización óptima de procedimientos manuales, ¿verdad? Aquí entra, por ejemplo, a colocarse y a lo que nos viene, por ejemplo, a la mente en el tema de lo que hablábamos en la clase con ustedes, ¿verdad? En el que queremos poner, por ejemplo, un proyecto que levante modelos, ¿verdad? Entonces, con esas automatizaciones, ¿verdad? De cada uno de los procedimientos que podemos tener en un proyecto, también nos permite que sea factible, ¿verdad? Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos señalados. Entonces, este es bien, bien importante, ¿verdad? El tema de la disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo uno de los objetivos señalados. Sí, ese es parte del motor que se tiene en un proyecto, ¿verdad? El tema de los recursos. Saber si es posible producir ganancias, ¿verdad? Eso también es bien importante en este objetivo de proyectos, ¿verdad? Porque eh, si no, vamos a, por ejemplo, saber que el proyecto tiene que esperar un tiempo, ¿verdad? Tiene que esperar, en el caso, por ejemplo, de, de que si es posible el hecho de que las ganancias se logran, ¿verdad? En cuánto tiempo, ¿verdad? Si se va a hacer antes o se va a hacer después, ¿verdad? Conocer si la gente comprará el producto. Es una parte bien importante, bien interesante en cuanto al tema de la factibilidad, ¿verdad? Y cómo nuestros objetivos en el proyecto podemos determinar que sea factible, ¿verdad? Entonces, el hecho de conocer a la gente, ¿verdad? Nos permite entrar a una parte bien importante que es el estudio, por ejemplo, de mercado, el estudio socioeconómico, ¿verdad? La factibilidad tiene una estructura, ¿verdad? ¿Y cómo se compone la estructura de la factibilidad? Un estudio de factibilidad tiene una estructura definida, ¿verdad? Y en el orden de los contenidos está orientado, ¿verdad? A veces ustedes van a ver, por ejemplo, mucho en el tema de evaluación de proyectos, que nosotros, bueno, no nosotros, sino que muchas personas que realizan proyectos ejemplifican mucho, por ejemplo, cada uno de los procesos, utilizan muchos diagramas, ¿verdad? Para que la información que se tiene o que se está entregando sea mejor comprendida, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de estructura, ¿verdad? Esta sí es definida, la podemos definir de esta manera, ¿verdad? Y también presenta un orden de contenidos, ¿verdad? de- el cual está de la siguiente manera, ¿verdad? La estructura de factibilidad puede ser presentar un resumen de proyecto. Eso es como primer punto. El segundo punto sería elaborar cada parte por separado en cuanto a la estructura. Fundamentar parte, cada parte en las anteriores. Oiga, se ve, fundamentar cada parte en las anteriores. Elaborar conclusiones y recomendaciones. Y el otro sería, es importante que sea resumido en un lenguaje sencillo y que las partes sean coherentes. Eso es bien importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender toda esta parte de la estructura, ¿verdad? Eh, siempre en
en el tema de factibilidad se van a entregar observaciones, ¿verdad? En cuanto a cómo va a estar comprendido, si se tomaron en cuenta todas las cosas que necesitaba el proyecto, ¿verdad? Eh, como bien lo menciona acá, el orden también, ¿verdad? Y hacia qué parte puede estar orientado, ¿verdad? Y otro sería, por ejemplo, eh, la evaluación de un proyecto factible, ¿verdad? Un proyecto factible es el que ha aprobado 4 elevaciones básicas, en el sentido de que tiene que completar, ¿verdad? Ese tipo de evaluaciones y que todas tengan, por ejemplo, si ustedes quieren seguir en- bien dentro del proyecto, ¿verdad? Que se tengan contempladas, por ejemplo, la evaluación técnica, esa sería una, la evaluación ambiental, la evaluación financiera y la evaluación socioeconómica, ¿verdad? Entonces, acá, para que un proyecto sea factible, es el que ha aprobado las 4 evaluaciones básicas que les mencioné, ¿verdad? Aquí podemos hacer, por ejemplo, una pequeña connotación en cuanto al tema de evaluación de un proyecto factible. Y es, por ejemplo, que en una evaluación técnica, ¿qué tipo de estudio vamos a realizar? A ver, vamos a escucharlos. Tomando en cuenta, por ejemplo, que una evaluación de un proyecto factible es el cual se ha aprobado, el cual se ha aprobado con 4 evaluaciones básicas y la principal puede ser la evaluación, perdón, no la principal, la primera, ¿verdad? Pues que podemos mencionar puede ser la evaluación técnica, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con evaluación técnica? Es la parte, por ejemplo, eh, en el caso de maquinaria que se va a utilizar, ¿verdad? Que sea explicada o, por ejemplo, que sea eh, evaluada técnicamente para saber cuánto va a producir, que sea evaluada técnicamente para saber si, por ejemplo, se pueden hacer cambios en algún tema del proyecto, ¿verdad? Alguna mercadería que se va a necesitar, perdón, en el tema de evaluación técnica, alguna mercadería que se necesite producir, ¿verdad? Con determinado equipo especial, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de la evaluación técnica, ¿verdad? Eh, ya nos abocamos nosotros, por ejemplo, otros profesionales en cuanto al tema, por ejemplo, de qué bien o servicio se está produciendo, ¿verdad? Esa es una parte en el caso de la evaluación técnica. En el caso de la evaluación ambiental, ¿verdad? Hay una compañera en el salón anterior que mencionaba esta parte de la evaluación ambiental y mencionaba sobre un ejemplo que ella tuvo en su momento, ¿verdad? El tema de el alcantarillado, ¿verdad? Cómo es que se usa el alcantarillado, o por ejemplo, con ella discutíamos sobre em, los requisitos, ¿verdad? O cómo nosotros entregamos nuestras evaluaciones, ¿verdad? Al momento que estamos llevando algún proyecto. Y se mencionaba, por ejemplo, el caso de Izabal, ¿verdad? Que yo había encontrado que eh, la municipalidad requería, por ejemplo, que para algún comercio que tenía comida, ¿verdad? Que expendía comida, se realizara una trampa de grasas, ¿verdad? Dentro de las mismas tuberías que se tienen en la casa para que, por ejemplo, todo este tipo de grasas no cayera a los ríos, ¿verdad? Que esa es una parte que, por ejemplo, que yo cuando visité por este lugar, ¿verdad? Que les comentaba que estaba en Izabal, lo tenían muy bien implementado y que obviamente se daba en el sentido de que era interesante que también no llegaran todas esas grasas a, a los ríos, ¿verdad? O al mar, que es el que nosotros identificamos bien en Izabal, está bastante cerca. Con el tema, por ejemplo, de evaluación técnica, un compañero aportó en su momento, ¿verdad? Sobre una construcción que se estaba llevando a cabo cerca de su domicilio, ¿verdad? Y que, por ejemplo, estaba comentando que eran 10 edificios y al final solo hicieron 4, ¿verdad? Porque en su momento, yo me imagino, ¿verdad? No le preguntamos eso,
pero la comunidad de vecinos que se encontraba cerca de ese proyecto eh, contemplaba también, ¿verdad? Que una, que no tenía suelo indicado, ¿verdad? No se había hecho una buena evaluación técnica del suelo. Y otra, por ejemplo, es de que no se había hecho una evaluación apropiada, ¿verdad? En este caso podríamos decir que era ambiental para el requerimiento de agua que iban a tener, por ejemplo, todas las personas que se asentaran en esos edificios, ¿verdad? Esos fueron comentarios muy puntuales en ese sentido. En el tema de evaluación financiera, ¿verdad? Ese pues nosotros ya más o menos lo identificamos bien, ¿verdad? Cada uno con el tema de sus, donde trabaja también puede tener muy buena experiencia en ese sentido, pero en el tema de evaluación de un proyecto factible, ¿verdad? Un proyecto factible en este tipo de evaluación básica, ¿verdad? Que es la evaluación financiera, sí necesita, por ejemplo, contemplar tiempo, necesita contemplar el uso de los recursos, ¿verdad? Cómo se van a otorgar los recursos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? En ese tipo de evaluación financiera, ¿verdad? En el tipo de evaluación socioeconómica, pues ya vamos más enfocados al tema, por ejemplo, las familias, ¿verdad? Eh, quién se encuentra trabajando, quién no, eh, a qué nivel pertenece, ¿verdad? O, por ejemplo, nosotros queremos poner un, un local en cierto lugar, ¿verdad? También tenemos que evaluar el tema de evaluación socioeconómico, ¿verdad? Si nosotros estamos contemplando, por ejemplo, también que en nuestro sistema de evaluación socioeconómico, eh, la cantidad de personas, ¿verdad? Un rango de personas que vayan a estar interesadas en participar, ¿verdad? Dentro de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, parte de eso es el tema de evaluación económica. La aprobación de cada evaluación puede llevar, se le puede llevar viabilidad. Estas viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto, porque, por ejemplo, un proyecto puede ser viable técnicamente, pero puede ser no viable financieramente o ambientalmente, ¿verdad? Entonces, parte de lo que estamos ya entendiendo o enlazando en esta parte del conjunto de factibilidad como tal, ¿verdad? Ya ahí tenemos uno de los puntos que hizo match, ¿verdad? Evaluación de un proyecto factible. Ese es otro concepto. Dice, un proyecto factible es el que ha aprobado 4 evaluaciones básicas, ¿verdad? Entonces recordemos bien, evaluación técnica, ¿verdad? Evaluación ambiental, evaluación financiera y evaluación socioeconómica. La aprobación de cada evaluación se le puede se le puede llamar viabilidad, ¿verdad? Entonces ya con la viabilidad se debe dar el mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto. Por ejemplo, un proyecto puede ser viable técnicamente, pero puede ser no viable financieramente o ambientalmente, ¿verdad? Para que tengamos una idea de los ejemplos que estábamos dando con eh, el tema el tema de la evaluación técnica, ¿verdad? Proyecto factible. Dice, si el proyecto es factible, ¿verdad? Se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva. O bien, ¿verdad? Eh, en un servicio ya planteado, ¿verdad? Como tal. Los proyectos en los cuales se busca factibilidad son aquellos que intentan producir bien o servicio para satisfacer una necesidad, ¿verdad? Entonces, entendamos esto, ahora un proyecto es factible y en ese momento también me imagino que se pensó puede ser el diseñar un plan, ¿verdad? De proyecto para su ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien o servicio planteado. Vamos a continuar aquí, por ejemplo, con los componentes del estudio de factibilidad, ¿verdad? Esto es bien importante porque estos componentes del estudio de factibilidad, ¿verdad? Eh, a veces comienza a tener uno ahí esta parte de unir, por ejemplo, los conceptos, ¿verdad? El estudio de mercado, en el tema de los componentes del estudio de factibilidad. El estudio de mercado tiene como finalidad, ¿verdad? Determinar si existe o no
una demanda que justifique la puesta en marcha de un programa de producción de ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo. Entonces acá nosotros pues ya podemos decir, bueno, eh, dentro de los componentes de estudio de factibilidad está el estudio de mercado, ¿verdad? Y aquí nosotros bien mencionamos que la finalidad de determinar si existe o no una demanda que justifique la puesta en marcha de un programa de producción, ¿verdad? O un proyecto de ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo. Entonces, acá es bien interesante, por ejemplo, que siempre tenemos determinado, por ejemplo, como tal, el tiempo, ¿verdad? Eh, la puesta en marcha, ¿verdad? ¿Cuándo van a dar inicio al proyecto? Como tal, a veces también podemos tener de que se va a estar modificando algo dentro del estudio de mercado, como, no se, como que no se tengan bien los lineamientos y que haya que replantearlo, ¿verdad? Entonces ahí ya no lo vamos a poder justificar y como tal el objetivo principal de esto sería el, el tema de que justifique en marcha el programa. Otro componente del estudio de factibilidad es el estudio técnico, ¿verdad? Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costos de las operaciones relativas en esta área, ¿verdad? Siempre vamos a entender en el tema de proyectos de que vamos a estar siempre proveyendo información como tal al proyecto, ¿verdad? Por el hecho de que nosotros tengamos cuantificadas el monto de las inversiones y los costos operacionales, también nos permite, por ejemplo, tener una, un componente favorable en el estudio de factibilidad, ¿verdad? En el tema del estudio técnico como tal, ¿verdad? El estudio financiero es el otro que tenemos en cuanto a los componentes. Se encarga, este, este estudio se encarga, por ejemplo, de ordenar y sistematizar la información de tipo monetaria que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos, perdón, los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. En el tema de factibilidad, aspectos básicos, tenemos, por ejemplo, que eh, la factibilidad operacional, ¿verdad? Aquí lo vamos a clasificar por puntos, ¿verdad? Comprende una determinación, perdón, comprende una determinación de posibilidad que un nuevo sistema se use como se supone se debe considerar en cuatro aspectos, ¿verdad? Entonces aquí menciona el primero, dice, la utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los usuarios de la organización o los operadores del sistema. ¿A qué nos referimos acá con esto, verdad? En el tema de factibilidad, aspectos básicos y factibilidad ocupacional. Y que en el tema de la factibilidad ocupacional, esta comprende como tal el hecho de que nosotros podamos realizar otro proyecto en esa misma línea, ¿verdad? Eh, los aspectos que hay que considerarse en la utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado complejo, ¿verdad? Para los usuarios de la organización o operadores de la misma, ¿verdad? Maquinaria, por ejemplo, muy avanzada o demasiado complejo de entender. Otra sería, en el tema de factibilidad operacional sería, este nuevo sistema, ¿verdad? Puede hacer que los usuarios se resistan a él o como consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser reemplazados, ¿verdad? Eso sí es una parte bien importante en esta parte de factibilidad operacional. Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él, ¿verdad? O como consecuencia de una técnica de trabajo, miedo de ser desplazado. Un sistema no puede introducir, ¿verdad? Cambios demasiado rápidos que no permitan al personal adaptarse a él y aceptarlo, ¿verdad? La posibilidad de obsolescencia en en el sistema es cambios anticipados en las prácticas o políticas administrativas. Puede ser, pueden hacerse que un nuevo sistema sea obsoleto muy pronto, ¿verdad? En el tema operacional. En el tema de factibilidad técnica, ¿verdad?
¿Qué nos permite la factibilidad técnica? Permite evaluar si el equipo, ¿verdad? El software están disponibles y tienen la capacidad técnica requerida para cada alternativa de diseño que se esté planificando. También tenemos que considerar las interfaces entre los sistemas actuales y los nuevos, ¿verdad? Y también en el estudio considerar si las organizaciones tienen el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, implementar y operar y mantener el sistema propuesto, ¿verdad? Entonces, en esta parte de la factibilidad técnica, creo que sí es muy, muy, muy importante que nosotros eh, podamos, por ejemplo, evaluar equipo de software, ¿verdad? Y el equipo como tal, por ejemplo, que tiene asignados en su momento para cada una de las fases, ¿verdad? Ya con las capacidades técnicas requeridas, ¿verdad? Sé que si ustedes, por ejemplo, eh, ya las tienen consideradas todas, ¿verdad? Eh, Se van a considerar interfaces, ¿verdad? Entre los sistemas actuales y nuevos, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa parte de la factibilidad técnica, ¿verdad? Ya con las capacidades técnicas requeridas, ¿verdad? Y que sí se den, por ejemplo, estos temas de factibilidad técnica en equipo y software, ¿verdad? Eh, Contar con un mejor personal, ¿verdad? Y una mejor experiencia técnica. En el tema de factibilidad económica, dentro de estos estudios se pueden incluir el análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Asociados con la alternativa al proyecto. Otro y punto importante en cuanto al tema de factibilidad económica son, con análisis de costo-beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se identifican y se establecen como una comparación entre ellos. Esto con el propósito de tener una factibilidad económica como tal, ¿verdad? Para cada aspecto de la empresa. Dentro de la factibilidad técnica, económica, perdón, se, se deben, por ejemplo, se tiene una comparación que toca los siguientes aspectos, ¿verdad? Se comparan los costos esperados de cada alternativa con los beneficios esperados para asegurarse con los beneficios que exceden los costos, ¿verdad? Ese es el primero. El otro sería la proporción costo-beneficio de cada alternativa se compara con la que proporciona los costos y beneficios de la otra alternativa para escoger la mejor. Y la última, ¿verdad? Se determinan las formas en que la organización podría gastar este dinero que está produciendo, ¿verdad? Vamos con el tema, por ejemplo, de concepto de viabilidad. En este sería que según el diccionario de la Real Academia Española, viabilidad, cualidad de viable, viable que por sus circunstancias tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. Entonces aquí ya nosotros tenemos los dos conceptos, ¿verdad? Tanto de factibilidad como viabilidad. Y entramos que también, por ejemplo, otro autor lo menciona, ¿verdad? Uno de los autores que yo les comento que tengo información de ellos, ¿verdad? Y aquí sería el de Vaca Urbina, sería que es la posibilidad que tiene un proyecto para ser ejecutado y operado de tal manera que cumpla con su objetivo. Está relacionado con principios de calidad, todo el tema de viabilidad, ¿verdad? Eficiencia, pertinencia de un proyecto en términos de los elementos conceptuales que lo componen, ¿verdad? La información utilizada, la coherencia de los planteamientos y mayor acercamiento a la realidad a la que se refiere el proyecto, ¿verdad? Sí me recuerdo, por ejemplo, muy bien en el tema de viabilidad, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, tenemos una cualidad, presenta cualidades, ¿verdad? También retomando el tema de concepto, ¿verdad? Que por circunstancias tiene probabilidades de poder llevarse a cabo, ¿verdad? Y que también lo mencionaba acá, ¿verdad? Que la posibilidad que tiene un proyecto de ser ejecutado operado de tal manera que cumpla con el objetivo. Ya tomando un tema, por ejemplo, los conceptos de habilidad, vamos a qué tipos de habilidad, de viabilidad tenemos, ¿verdad?
La viabilidad está conformada por aspectos técnicos, socioeconómicos, ambientales e institucionales, muy similares, por ejemplo, a la que se presentó con el anillo, ¿verdad? En el tema de factibilidad. Viabilidad técnica permite determinar la calidad y coherencia de la información relacionada con el objetivo mismo, el proyecto, sus planteamientos básicos y la dimensión de las variables que intervienen con soluciones y actividades, ¿verdad? Ese es en cuanto al tema de la viabilidad técnica en el lenguaje de uno de los autores que es de Vaca, ¿verdad? Cuando se realiza la evaluación se debe revisar la identificación de la situación, las alternativas técnicas propuestas y las actividades y los costos, dice. Viabilidad socioeconómica. Aquí esta nos permite identificar y valorar los beneficios con el fin de determinar si el proyecto genera efectivamente dichos beneficios y si su valoración se encuentra en rango aceptable. Hay que tomar, por ejemplo, el criterio socioeconómico que refiere al impacto económico del proyecto a nivel regional, ¿verdad? A nivel local y los efectos sociales sobre los grupos de personas afectadas. Viabilidad institucional se refiere al análisis de los mecanismos, ¿verdad?, de ejecución propuestos, ¿verdad?, en el proyecto, la evaluación de capacidad institucional para su ejecución, operación y seguimiento de los procesos, ¿verdad? Se relaciona el análisis de impacto ambiental como las medidas planteadas para su mitigación, prevención o compensación, según sea el caso, ¿verdad? Los criterios se aplican, ¿verdad? Especialmente a proyectos que involucran obras que tienen relación con infraestructura y que pueden generar impactos en el tiempo, tanto positivos como negativos. Vamos a ver aquí, permítanme. En cuanto al tema de estudio de viabilidad de un proyecto, ¿verdad? Es importante que mencionamos, ¿verdad?, que la factibilidad se entiende como la cualidad, estructura de un proyecto para generar beneficios en su entorno social o retornos de capital suficiente dentro de ciertos parámetros de relacionalidad relativa en el uso de recursos reales y financieros, ¿verdad? Aquí se tiene uno de los temas anteriores visto como el tema de factibilidad. En el tema de viabilidad es la posibilidad que tiene un proyecto de lograr sus objetivos mediante la superación de las restricciones que le impone el entorno legal, económico, político, social o competitivo y el cumplimiento de las condiciones que se deriven en su configuración, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros nos quedamos en la otra clase con estas diapositivas, ¿verdad? Solo hizo falta una, pero aprovechando ahora que todavía tenemos aquí un poquito de tiempo, sí les quería preguntar cómo vieron el libro que yo les coloqué en el Classroom, ¿verdad? Sí, está bastante entendible, estaba un poquito más fácil en cuanto a la relación de lo que vimos con el tema de factibilidad, ¿verdad? Y viabilidad institucional y viabilidad socioeconómica. Si alguno ya leyó alguna parte de esto en cualquiera de los dos libros. Ah, bueno, sí. Ah, ahí me están levantando la mano, está bien. Ya estamos aprovechando en ese sentido, por ejemplo, lo que les decía yo de tenerlos a la mano, ¿verdad? Y poder consultarlos, ¿verdad? Entonces, gracias ahí por ese tema. Perdón, gracias ahí por su levantadita de mano, ¿verdad? Sí, gracias. Yo le quería comentar que estuve leyendo el de que es para estudiantes y como el nombre lo dice, ¿verdad? Como es para estudiantes, sí lo siento bastante entendible y con lo que hicimos del resumen que pone algunas oraciones como es el empresario el que va a velar para que el proyecto se cumpla y cosas así, hacen que uno de verdad entienda
cuál es el papel del proyectista en este caso y del empresario. Muy bien. Muchas gracias. Sí, fíjense que eso mismo mencionó un compañero eh, en su comentario, ¿verdad? Que sí da, pues es una parte bien interesante en cómo ellos realizan el, el manual como tal, ¿verdad? En la que ustedes pues van entendiendo, por ejemplo, las necesidades que puede tener el empresario, ¿verdad? Y los puntos que ustedes siempre deben de tener como proyectistas, ¿verdad? A la mano, ¿verdad? Entonces, esa, esa parte, esa discusión, ¿verdad? O esa dinámica que realmente plantea el libro es bien bonita porque ustedes la van a concretar hasta el momento que hagan un proyecto, ¿verdad? Hasta el momento que estén como tal sentados en el puesto de elaboradores de proyecto, ¿verdad? Y lleguen con ustedes y les planteen todas esas partes, estos puntos, perdón, que hemos visto en las clases. Gracias ahí por el comentario. Entonces, sí, me parece muy bien. Eh, Nos vamos a quedar ahí, jóvenes, por el momento, ¿verdad? Porque sí, cabal, para no adelantarnos mucho con la clase, ¿verdad? Pero como les comenté, ¿verdad? Al principio de la clase, todo esto que yo les acabo de mencionar, ya se los voy a presentar yo resumido en el Classroom, ¿verdad? Junto con las diapositivas. Y ya ustedes lo van a poder estudiar para el examen, ¿verdad? Ya ahorita hoy 1 de febrero, pero los días se pasan muchísimo más rápido, entonces cuando menos sintamos ya vamos a estar en clase, ¿verdad? Entonces, perdón, en examen. Entonces, les agradezco a todos por su tiempo, ahora jóvenes. Van a tener unos minutos ahí para poder ir a cenar y a poderse relajar un poco, ya que están en su casa, ¿verdad? Les recuerdo que este viernes no tenemos clase, pero voy a aprovechar que estos días, ¿verdad? Como hoy fue nuestra clase, ¿verdad? Virtual, que ustedes puedan tener unos libros y unas lecturas sobre siempre el tema de evaluación de proyectos que estamos abordando, ¿verdad? Ya el licenciado Henry pues hizo ahí el favor de colocar la lista, ¿verdad? Y pues ya espero que todos hayan aprovechado para anotarse, ¿verdad? Y que nosotros podamos presentar este informe pues de la mejor manera posible como se lo piden a él, ¿verdad? En cuanto al tema de asistencia, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún otro aporte en cuanto a lo que vimos hoy. Gracias, Lick. Feliz noche. Ahí estamos entonces, confirmados. Les agradezco ahí por su tiempo, jóvenes. Que tengan una buena noche.